Seguimos en nuestro estudio del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Llegamos al versículo 38. Dice: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir con la mía, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Jesús toma una ley de justicia para enseñar aquí. Ahora, en Éxodo capítulo 21, habla de eso, ojo por ojo, diente por diente, y Dios estaba dando cierta ley civil para que las autoridades podrían practicar sus procedimientos legales con justicia. Básicamente diciendo que si alguien ha cometido un crimen, hay que medir su castigo según su crimen. Si alguien ha robado, deben repagar según el valor de lo que han robado. Si alguien ha matado, paga con su vida. ¿Okay? Si alguien mata a tu buey, entonces te tiene que pagar por su buey. Algo así. Pero los fariseos habían torcido esta enseñanza civil y un principio de justicia, de recibir lo que merecemos. Básicamente, ellos habían torcido eso a justificar venganza. Nosotros podemos ser muy vengativos y nos encanta, por ejemplo, las pelis de la venganza, ¿no? Cuando alguien nos hace daño queremos que paguen caro, honestamente. Incluso cuando estamos perdonando queremos mostrar venganza. Por ejemplo, si yo voy y confronto a mi hermano que ha pecado contra mí y yo tengo todo un discurso de mostrar que ha hecho mal y quiero gritar y todo eso, y llego y digo, mira, esto he hecho mal, y inmediatamente dices, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname. Pero tenía todo un discurso listo para gritar y hacer toda una escena y me has quitado eso y queremos seguir y no podemos simplemente decir gracias a Dios que se ha arrepentido sin tener que conversar más. Sí o sí tenemos que tener nuestras palabras, ¿no? Está bien, pero eso es un corazón vengativo. La venganza nace del orgullo. Punto. Y la justicia no. Cuando la gente nos da un pellizco, queremos darle un golpe a la cara. Es así. Pero Jesús nos manda a hacer algo curioso. En versículo 39 dice: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, al cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, dar una bofetada a la mejilla derecha era un insulto en el mundo antiguo. Implicaba que estás golpeado con la mano derecha, así, ¿no? De espalda. Y eso realmente no se trataba de daño a la persona, de daño físico, se trataba de un insulto. Y solo podemos ser insultados si tenemos orgullo. Hemos hablado ya cuando hablamos de la bienaventuranza de bienaventurados los humildes, que el hombre verdaderamente humilde no puede ser insultado porque realmente reconoce quién es ante Dios y que no merece nada de honor. Pero Jesús aquí no nos está enseñando que debemos resistir la maldad en todo aspecto. Está hablando de un caso especial del orgullo, el insulto y la venganza. No está hablando que en la sociedad debemos eliminar policías y jueces y el sistema legal porque no hay que resistir la maldad. No. Y vemos aún los profetas que Jesús habla sobre los perseguidos. En versículo
en Mateo 5, versículo 11 y 12 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahora, los profetas no totalmente resistieron la maldad. ¿Por qué? Porque proclamaban la palabra de Dios incluso en contra del pecado, en contra de la maldad que estaba practicando el pueblo. Pero cuando ellos individualmente fueron perseguidos, en eso es cuando no resistían la maldad. Seguían simplemente llamando la atención a la palabra, esperando, orando que la palabra lleve a la persona al arrepentimiento, no apelando a sus derechos. No era, oye, me estás tratando mal, no merezco esto, eso está mal, tú estás haciendo mal por tratarme mal. No, era, arrepiéntete. ¿Me estás tratando mal? Igual, arrepiéntete. Se enfocaba sobre la palabra. Jesús mismo hizo esto en su juicio ilegal, un juicio con falsos testigos, un juicio que ilegalmente, en lo cual fue ilegalmente golpeado en la cara. Pero él sí respondió, ¿por qué me golpees? No volvió a la mejilla. Entonces, ¿Jesús es hipócrita? Para nada. Jesús no llamaba la atención a cómo vas a deshonrarme así. No, estaba llamando la atención a la violación de la ley, de la falta de justicia. Y aún Jesús mostró misericordia en ese momento. Es increíble, pero por llamar la atención a la falta de justicia, en vez de traer juicio, en vez de resistir, por llamar la atención a la palabra que los fariseos supuestamente debían haber estado defendiendo, él dio la oportunidad al sumo sacerdote a arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Pero cuando no se arrepintió, dejó la venganza en las manos de Dios. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, la venganza es de Dios. Nosotros no nos encargamos de ser vengativos, de hacer cumplir justicia. Cumplimos la justicia en nuestras vidas personales y llamamos la atención a la palabra. Si Dios obra que la persona se arrepienta conforme a la palabra y empieza a practicar justicia en su vida, gloria a Dios. Pero si no, Dios es quien se va a encargar de hacer justicia con esa persona, no nosotros. Pero Jesús sigue en versículo 40, dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Jesús era un maestro de repetición. Usaba la repetición bastante, muchas veces en sus parábolas, aquí en el Sermón del Monte, para destacar sus puntos de muchos ángulos para que todos podían entender. Y aquí hace eso con 3 ejemplos, del pleito, de ir una milla y de un préstamo. Y lo que está enseñando aquí es que no debemos insistir en nuestros derechos, porque realmente el fundamento de los derechos es el orgullo. Ahora, como cristianos que protegemos derechos, digamos derechos humanos, cosas así, puede ser que sí, pero ¿quién define un derecho humano? En un país, en los Estados Unidos, dicen que el derecho humano es libertad de prensa. En Cuba dicen que libertad de prensa no es derecho humano, pero salud universal es derecho humano. Entonces, ¿cómo definimos eso? Bueno, en realidad no tenemos derechos. Solo hay justicia y hay injusticia, conforme a la Biblia. Debemos defender los derechos conforme a la Biblia. Por ejemplo, para un bebé, el derecho a la vida contra el aborto. Pero si alguien viene y dice, hay derecho del amor en el matrimonio homosexual, eso no es un derecho conforme a la Biblia. Entonces debemos cuidar
de insistir en nuestros derechos, porque no tenemos derechos, solo hay justicia e injusticia. Y aquí Jesús está diciendo, no te preocupes de insistir en tus derechos, de que si alguien te ponga pleito, tú puedes responder completo. O en versículo 41, que algo común es que los judíos bajo el imperio romano, un legión romano podría estar pasando por una chacra, ver un judío trabajando en la chacra y decir, oye judío, ven, ayúdame a cargar esto, ayuda a mis soldados. Y tenía que ir una mía cargando con ellos. Y dice aquí, no, ve dos con él. Cuando te obliga a hacer algo, muestra misericordia. No resistes con tus derechos. Cuando el gobierno nos pide pagar impuestos, no es decir que debemos dar propina necesariamente, eso no es el punto. Pero debemos ser ejemplos de excelencia de la justicia en eso. Me pide me pide pagar impuesto, entonces con sonrisa yo pago mi impuesto. Me piden tener un DNI cuando voy a votar actualizado. Yo con sonrisa espero en la cola en el RINIEC para actualizar mi DNI. ¿Por qué? Porque debo ser misericordioso, bondadoso, no vengativo. Y debo ser justo, yendo la segunda milla. Y cuando alguien me pide prestado, que yo muestro la misericordia. Que no pongo el yo primero. La venganza, el orgullo, el tratar a los demás, todo está involucrado. Jesús obviamente al pedir no está hablando de un mendigo que pide por dinero y huele de licor. Pero debemos estar buscando las necesidades de los demás aun al costo de mi propio dinero, mi propio bienestar. Buscando la justicia y el servicio a propio de mi bienestar, a pesar de mi propio bienestar, buscando que si alguien me demanda algo, mi actitud es, te muestro misericordia, no resisto. Dios va a tomar la venganza. Nuestras vidas deben ser caracterizadas por amor, perdón, gracia, misericordia. Tanto como Cristo en esa noche cuando recibió una bofetada, dio aún una oportunidad de que se arrepienta. Si soy cristiano, soy llamado a negar a mí mismo. Soy llamado a ser humilde. Pero cada vez que busco que la justicia me sirve a mí y a mi bienestar, no estoy buscando justicia. Estoy buscando venganza, estoy siendo orgulloso, estoy siendo egoísta. Nosotros debemos vivir buscando la salvación y el arrepentimiento. El arrepentimiento solo tiene espacio cuando mostramos misericordia. Si solo queremos ir de frente a justicia, sin mostrar misericordia, no se puede arrepentir, porque ya están condenados. En vez de vengarnos, que mostremos misericordia. ¿Cómo? Volvemos la mejilla, por no insistir en mi vida personal, que me traten justamente o bien. Expongo la palabra y llamo la atención a ella, como Jesús hizo para que el pueblo se arrepienta. No sirve exigir justicia de personas que no conocen la justicia verdadera. Solamente podemos llamarles a arrepentirse a través de la palabra. Y la palabra es lo que les va a hacer cumplir justicia o no. Y si no quieren la palabra, doy mi otra mejilla, doy mi capa, voy la segunda milla, sigo dando, sigo prestando, no dando la espalda. Y dejo la venganza y la justicia en las manos de Dios. Pero por mí, por lo que yo puedo lograr,
Simplemente hago todo para mostrar amor, misericordia y gracia en mi vida personal para que el pecador vea la luz de Cristo y llegue a conocer a Él. Velo por su salvación, llamando la atención a la justicia, pero no por mi bienestar, sino por su bienestar. Y si no quieren, van a traer la venganza de Dios sobre sí mismos. Pero eso no es mi trabajo. Mi carácter cristiano demuestra misericordia y reconciliación. Y dejo la venganza en las manos de Dios.